Cordial saludo, tutora y compañero de curso. Información del video. Vamos a empezar con el primer mapa que corresponde a paradigmas de la complejidad. Este paradigma nos dice que hay tres principios importantes: el dialógico, el recursivo y el hologramático. El principio dialógico nos indica que el pensamiento complejo no debe intentar superar las contradicciones que surgen ni tampoco buscar su anulación. En este proceso surgen antagonismos que forman parte de los fenómenos complejos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en conceptos como el amor y el desamor de las parejas. El principio recursivo nos dice que todo lo que es producido debe regresar a aquello que lo produjo, y esto a su vez lo convierte en un productor. Una manera de ver con un ejemplo esto es, por ejemplo, con las gallinas, que ponen huevos de los cuales nacen más gallinas que a su vez ponen más huevos. Desde la visión hologramática, entonces no debe existir una fragmentación, una ruptura del objeto de estudio, sino que al contrario, debe generarse es un diálogo entre lo macro y lo micro. Entonces, esto se puede observar cuando estudiamos a las personas para comprender a toda una comunidad, o al contrario, cuando estudiamos a toda una comunidad para comprender a cada persona que la integra. El pensamiento debe ser entonces multidimensional, y esto demanda una diversidad metodológica para abordar el conocimiento. Entonces tenemos que recordar que el pensamiento complejo es la combinación de distintos saberes, distintas ciencias y distintas corrientes, y esto lo que nos implica es el uso de múltiples métodos para aprender a reconocer la realidad y comprender el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que la gran parte del siglo XX se hizo fue uso de métodos que eran muy rígidos y que se asociaban solo con el conocimiento científico. Entonces, para el paradigma de la complejidad es importante que no solamente se utilicen métodos tradicionales, sino que también se manejen métodos cualitativos. En el paradigma de la complejidad surgen relaciones como por ejemplo la relación sujeto-objeto y la relación todo y parte. La primera lo que nos propone es que no debe existir una oposición ni tampoco una anulación entre el sujeto y el objeto, sino que al contrario, su contacto debe generar es una apertura del conocimiento. Y en la relación todo y parte, no podemos comprender una realidad si solamente nos limitamos a verla desde lo universal o solo desde lo particular. Por ejemplo, cuando intentamos conocer al ser humano, si solamente lo hacemos abordando su parte biológica o psicológica o social de una forma separada, no vamos a poder analizarlo ni comprenderlo en su totalidad. La interdisciplinaridad. Vamos a analizar primero esas relaciones que se establecen entre las disciplinas y el desarrollo de la interdisciplinaridad. Entonces, Acosta lo que nos dice es que no es posible la existencia de la interdisciplinaridad sin contar con las disciplinas, las cuales tienen ciertos niveles de profundización. Entonces, el enfoque interdisciplinario implica es la unión entre dos o más disciplinas que tienen la finalidad de analizar, estudiar, evaluar o manejar cierta situación, pero bajo diferentes puntos de vista. Esto, por ejemplo, ocurre con la educación inclusiva. En la actualidad, entonces, nos obliga que se incorporen este tipo de relaciones interdisciplinarias también a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y esto está ocurriendo en muchas instituciones educativas. Ahora vamos a ver el enfoque interdisciplinario a través de la educación inclusiva. Entonces, esta educación, ¿qué es lo que busca? Que las personas puedan acceder a una educación que sea de calidad, pero que a la vez esté adaptada a sus características, a sus necesidades, y en donde haya igualdad de oportunidades. Entonces, es una educación tan compleja y dinámica que
implica el uso de un enfoque interdisciplinario para su abordaje. ¿Y esto cómo puede aplicarse? Pues a través de la utilización del trabajo cooperativo como instrumento metodológico o con el desarrollo de programas educativos, los cuales busquen fortalecer la inclusión. Entonces, esta interdisciplinaridad obliga a que se realice un trabajo en equipo, pero específicamente en un equipo interdisciplinario, que es la unión de distintas profesionales que tienen diferentes conocimientos y que pueden abordar la realidad del mundo a través de distintas perspectivas. Y estos profesionales deben tener una constante preparación. La transdisciplinaridad. Vamos a analizarla primero desde la salud mental y su contexto disciplinar. Entonces, para que exista una salud mental en una persona, esta se tiene que desarrollar es a través de la satisfacción de sus necesidades. Y en la actualidad existen múltiples disciplinas científicas que abordan la salud mental. Estas pueden ser aquellas que son afines a la ciencia occidental o a la medicina occidental y aquellas que son afines a la medicina complementaria o alternativa. Entre esos ejemplos de las ciencias occidentales encontramos a la psiquiatría, las neurociencias, la genética y por supuesto la psicología, mientras que en la medicina alternativa podemos observar ejemplos como la tradicional china y la ayurveda, que es India. Entonces, ¿qué tiene que ver la transdisciplinaridad y la salud mental? Bueno, primero tenemos que entender que el propósito de la transdisciplinariedad es la comprensión del mundo, pero a partir de la unidad del conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, todas las disciplinas científicas que actualmente abordan la salud mental son importantes para crear esa propuesta transdisciplinar que tanto necesita la salud mental para su abordaje. Por lo cual, las problemáticas que se relacionan con los problemas mentales no deben ser abordados desde disciplinas separadas ni independientes. Y esto genera la necesidad de una psicología que sea integral, que aborde la salud mental desde un paradigma de totalidad del conocimiento del ser humano y que pueda integrar, como por ejemplo el modelo que propone Wilber, un planteamiento desde una visión que maneje no solamente el cuerpo y la mente, sino que también acoja las diferencias de las distintas disciplinas. La acción psicosocial. Vamos a analizarlo primero desde lo social, lo psicosocial, para entender qué es una acción psicosocial. Entonces, lo psicosocial es una forma de estar presente con la persona y esto implica acompañarlas en su proceso y no solamente enfocarse en la intervención de aquellos factores externos que se relacionan con la problemática que vamos a abordar. Esto desde la perspectiva metodológica. Ahora, ¿qué es una acción psicosocial? Bueno, esta involucra acompañar a la persona, estar ahí presente y generar un vínculo que empodera a los sujetos y también genera esas transformaciones de las realidades y de sus vidas y también afecta a los contextos de una manera positiva. Esto desde la psicología social crítica. En la actualidad, la elaboración de proyectos y de intervención en atención psicosocial está afrontando distintas problemáticas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos las deficiencias en el acercamiento de los contextos. También hay problemas con relación
a los tiempos porque no hay tiempos adecuados para realizar las intervenciones y por eso es que se realizan de una manera muy superficial. Esto está generando una sobrecarga en el trabajo de los profesionales y también está afectando la continuidad de las intervenciones. También hay problemas porque se está pasando de la burocracia al clientelismo, en donde se están contratando personas que no son las más idóneas para realizar las acciones psicosociales y personas que obtienen el cargo no por mérito, sino precisamente por esa situación de clientelismo. Ahora, esto nos lleva a analizar algunos conceptos, algunos planteamientos que se relacionan con las acciones psicosociales. Por ejemplo, la comunidad moral, en donde se propone la generación de espacios terapéuticos que vaya más allá de lo terapéutico, en donde las personas puedan reconocer sus problemas en espacios colectivos y esto lo que crea es una fuerza sanadora. También tenemos la lógica de los formatos, lo cual también es un problema de las acciones psicosociales porque implica el diligenciamiento de múltiples formatos en donde deben quedar registrados todas las actividades que realizan para su posterior verificación y control. Pero esto está eh, dependiendo de una situación de mucho tiempo que se requiere para su diligenciamiento que está afectando a las comunidades que se desean intervenir. Esta lógica está ocasionando que quede en entredicho la calidad en la atención que se está proporcionando a las comunidades y a las personas, porque se está teniendo más en cuenta la cantidad que la calidad. Termino mi presentación con las referencias bibliográficas correspondientes. Muchas gracias.